Bienvenidos aquí a Semana en Vivo. Finalmente tengo aquí a una persona que con la que quería comenzar toda esta serie de entrevistas que vamos a hacer con los tres candidatos que van a presentar su nombre a la consulta que va a ser el Centro Democrático y sectores de centro derecha de este país el 11 de marzo. Tengo aquí a Iván Duque, candidato por el Partido del Centro Democrático. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, María Jimena, un placer estar de nuevo aquí en tu programa. Sí, que cómo nos costó de trabajo, pero finalmente... No diga eso, que yo he venido muchas veces. Lo veo flaco, flaco. Hemos estado trabajando intensamente. Bueno, yo sí, eso veo que ha estado por todas partes. Comencemos con, como tenemos una hora y la idea es un poco expulgar muy bien cuáles son esas banderas que usted plantea en su campaña presidencial. Yo quería plantear el tema económico inicialmente, en el que usted es muy fuerte. Usted siempre ha dicho, si yo llego a ser presidente de este país, lo primero que voy a hacer es una reforma estructural en términos tributarios, una famosa... En términos fiscales. Bueno, en términos fiscales. ¿Qué es lo que va a hacer usted y qué cree que quedó mal en este gobierno? Pues María Jimena, primero, aquí le ha hecho mucho daño al país la política de seguir incrementando el gasto y que después vengan los impuestos. Hay un artículo en la Constitución que se presta para ese tipo de abusos. Entonces lo que hemos visto en los últimos años es los presupuestos crecer y de la mano viene esa carga tributaria. Aquí se cometió el error de gastar la bonanza petrolera como si nosotros tuviéramos reservas para 200 años y era una bonanza transitoria de un producto para el cual tenemos menos de 7 años de reservas. Se cayeron los precios y dijimos cambiemos petróleo por impuestos. Hoy hay una realidad, la tarifa de renta corporativa en Colombia es de las más altas del continente, está por encima del promedio de los países más ricos. Segundo, nosotros tenemos una tarifa de IVA muy alta, entonces por las dos vías hemos contraído la inversión y también el consumo. Yo pienso lo siguiente, hay que hacer una reforma fiscal seria, que empiece, elimine el derroche. Este es un país que se ha gastado mucho en publicidad y en eventos, en duplicidades de funciones, en expansión de la nómina en la rama ejecutiva. ¿Pero en qué sentido, por ejemplo? ¿En qué específico? Por ejemplo, aquí se han gastado más de 700.000 millones de pesos en los últimos años al año en publicidad y en eventos. Cargos de la rama ejecutiva han aumentado en 27.000 en los últimos 4 años. Solamente una idea, en el año 2018, según el presupuesto nacional, son más de 7.000 cargos y el costo subió en 780.000 millones de pesos. ¿Pero no cree que eso tiene que ver también con los nuevos cargos o con la nueva institucionalidad que creó el acuerdo? Póngale que una parte sí, pero hay una parte mucho más grande que no. Por ejemplo, yo veo cosas en el Ministerio de Agricultura, se redujo el presupuesto de inversión y se amplió la rama de la nómina de funcionarios. No tiene sentido cuando lo que más se requiere más en el sector es una inversión de calidad. Pero para resumir el cuento, entonces, 1, elimine derroche. 2, haga una gran reforma administrativa que genere ahorros permanentes. 3, yo quiero enfrentar la evasión de renta y de IVA y mi meta es reducirla en un 50% en los próximos 4 años. Esa combinación nos ahorra más de 30 billones de pesos en los próximos 4 años y eso nos debe permitir que baje impuestos a las empresas para que tengan más capacidad de inversión y que se genere más empleo formal en el país. Y por otro lado, a mí también me parece que hay que mirar qué se puede hacer frente al consumo, de pronto ampliando algunas bases, pero mejorando sobre todo la contención de que la carga la asuman más los hogares más vulnerables de Colombia. Mire, hay consenso entre los empresarios, e incluso más allá de los empresarios, en decir que la carga que tienen hoy las empresas es muy alta, una de las más altas de América Latina. Usted lo que está planteando, y lo ha planteado no solo a usted, sino a otros candidatos, plantea reducir la carga de las empresas, pero le pregunto, para poder, digamos, de alguna manera buscar recursos para el déficit fiscal, ¿usted plantearía un aumento de los impuestos para las personas ricas de manera individual? Es que hay un tema aquí. ¿O ese tampoco? No, es que ustedes recordarán que hace pocos días estuvimos aquí en el programa en un debate con Cecilia López y con otras personas. Yo decía lo siguiente. Hay gente que dice, bájele a las empresas y súbele a las personas naturales. Entonces uno dice, ¿a qué persona? Pero a las personas, por eso estoy diciendo, claro, que tienen unas ciertas entradas. Pero oigan los argumentos dónde están. Hay personas que dicen, cáigale a las personas naturales. Si usted le cae a las personas naturales, primero hay que decir cómo les va a caer. Y muchos dicen, bueno, cáigales bajando el umbral a partir del cual empiezan a declarar renta. Eso termina afectando también a la clase media, que es la que paga vivienda, la que paga educación, la que paga salud. Mi propuesta es mucho más clara. ¿Dónde están los ahorros? En la eliminación del derroche,
en hacer la reforma, pero déjame terminar, en hacer la reforma administrativa y la lucha contra la evasión. Es que nosotros estamos perdiendo 40 billones de pesos al año en la evasión de renta y de IVA. Mi meta es mínimo bajarla en un 50%. Lo que ha hecho la SUNAT, sobre todo utilizando algoritmos de información donde miran movimientos abruptos en materia de contabilidad, y la otra, facturación electrónica. Con esas dos políticas, pues, mejorando además la capacidad de fiscalización, vamos a cumplir la meta de los 20 billones de ahorro. Y si a eso le sumo lo que nos vamos a ahorrar por la vía administrativa, son 30 billones. Y esos 30 billones nos permiten a nosotros bajar renta corporativa e inclusive tratar de hacer algunas correcciones en materia de consumo o temas tan espinosos como el IVA a los bienes de capital, que nosotros no deberíamos tenerlos para facilitar la inversión y la reconversión industrial, o inclusive, María Jimena, también hacer correctivos que son necesarios para que una devolución de impuestos en Colombia no se demore 14 meses, o los anticipos de renta que afectan el flujo de caja de muchas empresas. Aquí lo que se trata es de una medida fiscal en el gasto y otra en materia tributaria que le permita a Colombia energizar nuevamente la inversión. ¿Usted está de acuerdo con el aumento del impuesto predial rural? Se lo pregunto porque ese es uno de los temas con que usted se podría enfrentar si llega a la presidencia, porque hay un proyecto en este momento que tiene que ver con una modernización del catastro multipropósito que el Centro Democrático ha cuestionado seriamente. Le cuento, yo estuve en la Comisión Tercera. Yo participé en ese debate, hice una serie de observaciones, pero le digo una cosa, no era solamente el Centro Democrático los que hicimos observaciones, los secretarios de Hacienda de todo el país, alcaldes de todo el país, muy preocupados con la forma en la que se estaba cambiando la administración catastral y las asignaciones de responsabilidades a terceros. Pero vamos a lo concreto de su pregunta. ¿Qué es lo que más necesita el campo hoy? Hablemos de las necesidades del campo. El campo colombiano tiene más o menos unos 12 millones de personas, de los cuales 80% está en el régimen subsidiado, altísima informalidad, 70% gana menos del salario mínimo. Si usted quiere cambiar las circunstancias laborales en el campo y generar empleo, el campo necesita inversión. Y esa inversión necesita, primero, mucha certidumbre jurídica, pero la otra cosa, yo creo que mirando la experiencia internacional, uno podría darle en Colombia una exención del impuesto de renta por 10 años a toda inversión agroindustrial o de transformación productiva de la mano con pequeños productores que genere un mínimo de empleo. Si eso lo hacemos, Colombia puede dinamizar el empleo rural y eso genera una gran transformación social. Esa es una apuesta que yo veo. Y la otra es que en efecto nosotros necesitamos entender primero qué ha pasado con el catastro rural en Colombia, en valor. Es un catastro que se ha multiplicado por 3 en los últimos 15 años. Eso quiere decir que en valorización está. Ahora lo que necesitamos es que se incorpore dentro de las medidas de inversión que necesita el país. ¿Para qué? Para que los sectores ganaderos, los sectores fruticultura, los sectores de avicultura, los sectores porcinos, los sectores bovinos, todos adicional a la expansión de nuevos cultivos en el país, se traduzcan en empleo formal rural. Pero usted entonces no está de acuerdo con este catastro multipropósito. Pues, no, es que la forma en la que está planteado, primero, a mí me parece que haya una actualización catastral, me parece importante. Segundo, pero solamente quiere una actualización catastral que no vaya acompañada de la valorización de la tierra. No, es que yo no estoy, es que el problema no es la valorización en la discusión del catastro multipropósito. Hablemos de la propuesta del gobierno. Primero, le están asignando a Planeación Nacional la responsabilidad de todo el manejo catastral del país. No tiene la capacidad institucional para pero digamos que la cosa articulada tiene razón, pero el objetivo, ustedes es que el objetivo del catastro multipropósito, aumentar el impuesto predial rural, eso no. A ver, ¿No les parece yo veo lo siguiente, María Jimena. Supongamos que usted dijera, aumentemos el impuesto predial rural. Usted lo puede aumentar, pero mi pregunta es, ¿usted lo aumenta y eso le va a corregir los problemas sociales en el campo? O sea, realmente eso, yo lo que digo es, lo primero que necesita el campo es mucha inversión y mucha producción. ¿No cree que las tierras de engorde y la situación que pues generó de alguna manera un conflicto que mire, produjo 54 años de guerra y que tiene en este momento una serie de proyectos y de reformas en el Congreso, no tiene una razón lógica? El mayor beneficio de una buena política catastral es resolver un problema que nosotros tenemos estructural en Colombia y es el tema de la titulación. Porque en Colombia hay mucha tierra, pero lo que nosotros hemos tenido a lo largo de periodos históricos es que más del 50% de las tierras en el país no tienen un título trazable.
Claro que eso hay que resolverlo y hay que resolverlo bien, pero eso también implica, hay que reconocer la tenencia de buena fe. Hay que mirar cómo se maneja la propiedad privada y lo otro, si usted la va a grabar, tiene que tener en cuenta que puede tener un efecto muy negativo inmediatamente. Y es que lo que más necesita el campo no es simplemente grabar la tierra, sino generar la inversión para que la tierra se vuelva más productiva y por eso lo que yo estoy proponiendo de hacer ese incentivo para la inversión en transformación productiva, vinculándola con el pequeño productor y generando empleo formal y estable en el campo, es mucho más efectivo que simplemente quedarnos en el prurito de grabemos la extensión de la tierra. Si usted llega a ser presidente de la República, ¿va a reformar sustancialmente la ley de restitución de tierras? Hay que hacerle correctivos. ¿A qué se refiere con correctivos? Por ejemplo, la carga a la prueba. La carga a la prueba, tal como está concebida, y lo he visto recorriendo el país, por ejemplo, en el sur del Cesar, porque muchas veces esto se ha vendido como, esto es un tema de los grandes terratenientes. Yo no, yo he visto personas que me han dicho, hombre, yo compré esta finca, y estoy hablando de pequeñas unidades, hace 15 años, y ahora aparece alguien diciendo que cuando se compró esa finca fue bajo presión, y entonces me toca a mí como propietario demostrar que no fue así, cuando lo que debería hacer es la carga a la prueba de quien está argumentando que hay una actitud dolosa, debe recaer sobre el que está haciendo la acusación, no sobre el propietario. Pero eso de la tierra. significaría cambiar sustancialmente, o sea, sería hacer totalmente otra reforma, porque no, yo no la base de la ley de víctimas es esa, otra reforma. Es la inversión de la carga de la prueba para que el campesino se beneficie por primera vez de unas políticas que lo han afectado. Yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. La agenda de reforma al sector rural que yo estoy proponiendo es para generar una armonía. ¿Entre quién? Entre el pequeño campesino, el pequeño productor, el mediano, el grande y el desarrollo agroindustrial del país. Nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia un gran debate sobre la tierra. Yo recuerdo la ley 200 del 36, cuando uno mira la historia, pues tenía un gran prurito, no se pudo materializar. Vino el pacto de Chicoral, porque no teníamos ni la capacidad institucional, ni los registros. ¿Y no será porque no querían? Pues mire, María Jimena, la prueba... Porque fue desde el 36 y del 68 también. En el 36, del 36 al pacto de Chicoral, tuvimos muchas leyes muy buenas. Pero no se aplicaron. Pero no se aplicaron, no había la institucionalidad. Después cuando vino el pacto de Chicoral... Y no había la voluntad política. Por ejemplo, yo termino. Después del pacto de Chicoral, cuando vino la reforma agraria de Carlos Lleras, tenía una gran visión. ¿Qué le pasó? Ellos pensaron que simplemente asignando pequeñas unidades de tierra se corregía el problema social del campo. Entonces el campesino recibía la pequeña unidad, no tenía transferencia técnica, no tenía riego, no tenía comercialización, no tenía vías y al final terminó nuevamente vendiendo la tierra. Después vino la reforma del 94, que creó las unidades agrícolas familiares. Y lo que nosotros vemos hoy es que siguen encontrándose el país con una especie de tire y afloje entre si es pequeña o es mayor unidad de tierra. Hoy lo que el mundo está viendo en desarrollo agroindustrial no es solamente hablar de la unidad, es hablar de cómo se conecta productivamente. Por eso mi mayor sueño es el matrimonio del campesino con la agroindustria, con unidades, con cooperativas, con mecanismos de producción integrales, con transferencia de tecnología, con riego, con bienes públicos integrales y con la posibilidad de vender el producto para el consumo nacional y también para la exportación. Por eso es mucho más armonioso en este momento pensar cómo llevamos la inversión, cómo esa inversión se traduce en empleo formal, cómo ese empleo formal se traduce en comercialización y cómo eso nos genera un círculo virtuoso permanente en las zonas rurales del país. Claro, pero vuelvo y le pregunto, porque usted va a llegar si llega a ser presidente, usted va a llegar a un país en donde hay una realidad política, en donde existe una ley que está mal que bien, porque no está funcionando bien, ese es otro tema, que está restituyendo a las víctimas del despojo tierras, y mi pregunta es, ese tema es importante para usted, o sea, usted habla de que, se lo digo porque una de las cosas que el presidente Uribe ha negado siempre es que aquí haya un conflicto, y aparte, y pues por eso no le gusta tampoco cuando uno plantea con él el tema de la ley de tierras, dice, no estoy de acuerdo porque no hubo un conflicto y no había para qué devolver tierras a esa gente. Yo parto de una base, María. Ustedes, esa psicología o esa doctrina sobre la cual se fundamenta esa ley que es complicada porque usted no llega a un campo donde no pasó nada. Yo creo que estamos mezclando tres cosas en la misma pregunta. Hablemos primero del tema del desarrollo rural. Por eso, pero el desarrollo rural se hace en un sitio donde hubo una guerra. Sí, pero
yo lo que veo es que los actores violentos que interfirieron en el desarrollo del campo, primero, ellos también fueron grandes acumuladores de tierra. Claro. Entonces, lo primero que también hay que hacer es quítele a la criminalidad toda esa tierra acumulada. Entre otras, no la han inventariado y aparecen testaferros todos los días. Eso es un tema. Eso estamos de acuerdo. Y yo creo que eso es un principio que el país necesita en materia de legalidad. Lo otro, hablemos puntualmente del desarrollo del sector rural, que es el eje central de la pregunta. El desarrollo del sector rural en Colombia es para resolver problemas también sociales y económicos. Pero para resolver el problema social también necesitamos primero resolver también el económico. Y es que el entorno económico rural tenga certidumbre. Certidumbre en la tierra, certidumbre en la inversión, certidumbre de transferencia de los bienes públicos, certidumbre presupuestal e institucional. Este es un gobierno que tuvo 5 ministros de Agricultura en 7 años. Yo estoy proponiendo un ministro de 4 años, ministro o ministra con solvencia técnica, que Finagro, que el ICA, que el Banco Agrario tengan la misma solvencia y que todos trabajen para llegarle a esa Colombia rural con el producto que se necesita. Tercero, María Jimena, yo creo en la exención del impuesto de renta por 10 años para que llegue inversión, pero siempre a cambio de la generación de puestos permanentes, porque ahí empezamos a quebrarle el espacio. Pero eso no pasó en el gobierno del presidente Uribe, y se lo digo porque eso pasó, o sea, se le dio la exención de impuestos, pero no produjo a cambio digamos, el tema, no se vio un incremento del empleo. Podemos hacer, digamos, también parte del debate, sí, el ir atrás y hacia adelante. No, pero digo, esa es una receta que ya se hizo y no funcionó. Se hizo en cultivos de tardío rendimiento. Y le voy a decir una cosa, este país pudo ver crecer el sector de la palma, que ha generado muchísimo empleo de calidad en el campo, y llegar a lo que tenemos hoy, que son 515.000 hectáreas. Este país perfectamente puede llegar a 1 millón de hectáreas de palma. Vimos también el desarrollo del sector cacaotero en unos lugares del país, y vimos también, por ejemplo, el desarrollo de algunas producciones de tabaco en lugares que eran muy complicados de influencia de la coca, como los Montes de María. Entonces yo creo que hay una experiencia que, independientemente que haya empezado en el gobierno del presidente Uribe, mostró éxito. Lo que nosotros necesitamos también es diversificar la inversión en el sector rural. Además, en muchas regiones del país donde tenemos gran potencial, pero hay que hacer una gran inversión en calidad de suelos. Y entonces lo que nosotros tenemos es que darle a la inversión la certidumbre de que puede llegar, puede generar empleo, puede hacer transformación productiva y puede generar a su vez la transformación social del campo colombiano. Presupuesto, que fue un tema que usted también lo tocó. En la misión rural habla de 13 billones por año. Hoy estamos por debajo de 3 billones en inversión. Hay que ir llevando la inversión pública y privada para cumplir esos objetivos. Y la otra cosa que también la dice la misión, yo creo en la titulación. Y creo que la titulación debe partir de la base que también hay muchos tenedores de buena fe en pequeñas unidades de producción rural. Hay que ayudarles a ellos a tener el título, porque es la base de ejercer la propiedad, claro, y poder tener acceso a otras cosas. Y el tema de crédito. Hoy en día, un pequeño productor no tiene fácil acceso, hasta el punto que solamente 2 de cada 10 tienen acceso al pequeño crédito y están yendo al gota a gota. Yo quiero resolver eso y por eso estoy planteando plataformas para llegarles a ellos con corresponsales no bancarios. Mi idea de transformación rural es desde un punto de vista de economía de mercado, pero siempre solidaria, entre el pequeño y el desarrollo agroindustrial. Cosa que casi le cuesta que le digan que es castrochavista. Yo siempre estoy listo para dar los debates, María Jimena, pero sí creo que el campo colombiano necesita que la gran transformación social parte de la base del matrimonio del pequeño productor y el desarrollo agroindustrial. Antes de irnos a otro tema, hay 2 cosas con las que usted, si llega a ser presidente, va a tener que encontrarse, que es todo el tema del desarrollo rural, digamos, de las reformas que quedarían planteadas a partir de los acuerdos de paz, que tienen que ver mucho con ese desarrollo rural. Hay una reforma rural integral que me imagino que no va a pasar en este gobierno y que va a llegar virgen si usted llega a ser presidente. Y también el tema del fondo de tierras. Hay muchos analistas que dicen que eso que dijo la misión rural, que dice que no hay tierras para la gente, que para los campesinos, y que se debía hacer este fondo de tierras, de alguna manera es una propuesta también de la misión rural. Hay gente que dice que eso no es cierto y que el problema de Colombia no es que no haya tierras. Ese tema del fondo de tierras y el tema de la reforma rural integral, ¿usted cómo lo va a montar? Yo veo lo siguiente, María Eso Jimena, lo va a borrar y va a hacer lo suyo. Vea, si llega a ser presidente. A mí me parece que hay una premisa que fue equivocada. Una reforma rural integral, para usar los mismos términos, no puede ser solamente
un tire y afloje argumental entre las FARC y el gobierno. Mi pregunta es, ¿estuvieron en esa discusión los sectores de la producción? Sí, estuvieron. No, perdóneme, no estuvieron. Los de la SAC fueron los que yo vi la manera. La SAC no son solamente los sectores de la producción. Primero, ¿se habló con realmente los campesinos tuvieron una participación en ese debate? ¿Realmente tuvieron participación en ese debate los que hoy están desarrollando el sector rural colombiano? ¿Cuál fue el papel realmente directo de la dirigencia gremial? Una cosa es participar, a dar unos comentarios y demás, pero la otra cosa es con quién se ¿Usted cree que la reforma rural integral no fue concertada con los empresarios? Claro que sí. No, perdóname, María Jimena, hay unos problemas muy serios ahí que no fueron concertados ni resueltos. Por ejemplo, hablemos de lo que pasa con el uso de la tierra en Colombia. Nosotros tenemos 22 millones de hectáreas de potencial en el sector de la agricultura. Estamos por debajo de 7 millones de hectáreas. ¿Cómo podemos desarrollar el resto? Eso es en función de la inversión, de la transferencia de tecnología, de la estabilidad jurídica, hasta el punto que tuvieron que sacar leyes paralelas para poder entrar en certidumbres jurídicas como fue las que hizo con los CIDRES. Pero las CIDRES, por ejemplo, las CIDRES, por ejemplo, en este momento está en contradicción con muchas de las cosas que están en el acuerdo. ¿Quién lo va a tener que zanjar? Pues lo va a tener que zanjar un gobierno que privilegie, más que el diálogo con los que han sido los verdugos del campo, es donde debe estar la inversión, integrando al pequeño productor y a los que hacen el desarrollo agroindustrial del país. Si Colombia quiere ser una potencia agrícola para ampliar esa frontera, para llegar a esas 20 millones de hectáreas, o a 10 o a 12, necesitamos mucha certidumbre jurídica para la inversión, mucha integración y muchos bienes públicos. Fondo de tierras no. Es que el fondo de tierras, como está planteado, lo que dice es, vamos a acumular 7 millones de hectáreas. Pero deja demasiadas ambivalencias, por eso no está reglamentado. Primero, ¿cómo son los procesos administrativos? Va a reglamentarlo un decreto, está en un decreto que está en estudio de la Corte. No se puede reglamentar sin la discusión del catastro. Sí. Y el catastro quedó muerto en el Congreso. Entonces, ese debate hay que darlo. Y lo otro, las certidumbres sobre el uso de la tierra en Colombia deben partir de la base de la vocación productiva de las regiones. Ese argumento, por ejemplo, de perseguir lo que ellos llaman el monocultivo, primero no reconoce que hay muchísima mayor productividad por hectárea en ciertos productos que en otros y que son vocaciones que tienen las regiones y que además permiten mayor generación de empleo y mayor inversión. Esas son las discusiones que tiene que dar el país y no la tosudez o la terquedad de quienes han sido verdugos del campo y quieren imponer su visión sobre las cosas que el propio mercado, la propia estructura de la tierra, la propia rentabilidad de la tierra, la propia vocación productiva generan. Eso es lo que yo quiero modificar, que la concertación sea con los campesinos, con los productores y que nos permita a nosotros maximizar la productividad rural para generar empleo formal. Eso significa que todo, digamos, lo que tiene que ver con la nueva institucionalidad que se crearía en temas, en términos de la parte de desarrollo agroindustrial, que se deriva del acuerdo y que tiene que ver no con las FARC, sino con el desarrollo del campo, usted lo haría. Yo he dicho lo siguiente. No lo haría. Primero, y que haría su propio proyecto. A mí me parece que han burocratizado demasiado la institucionalidad del sector. Le crearon 3 agencias más. Mi pregunta es, y debilitaron el ministerio, que es el articulador de la política pública. Para en esta época, usted habla de derroche, ¿usted acabaría con esas agencias otra vez? Es que yo he dicho públicamente que hay muchísimas agencias que se crearon en estos 8 años. Agencias, primero, que se han convertido en refugio clientelar de muchos jefes políticos. Y por otro lado, la institucionalidad articulador de política que tiene el ministerio se debilitó. Ahí es donde tenemos que fortalecerla. Lo que más ha demostrado en América Latina que facilita el desarrollo rural son 3 cosas. Primero, inversión. Si usted no lleva la inversión al campo, no hace la transformación. La hizo el Perú, la hizo Uruguay, la hizo Argentina, la está haciendo unos sectores. No había una guerra antes, ahora ya no hay una guerra. Ahora tenemos que llevar la inversión y la inversión tiene que llegar con certidumbre jurídica. Lo segundo, María Jimena, los bienes públicos. Y hoy el presupuesto del ministerio está en 90% en otros gastos distintos a los bienes públicos, que son solamente el 10%. La propia misión rural dijo 50-50. Es la propuesta que yo estoy haciendo como mínimo. Y lo tercero, usted necesita integrar la producción. Que los pequeños y el desarrollo agroindustrial vayan de la mano. Y ahí hemos fallado. Esas son las cosas que le estoy planteando al país. No para que nosotros sigamos alimentando ese odio de clases que quieren algunos en el campo, sino que generemos el bienestar con inversión
y que los ciclos de producción del grande y el pequeño permitan transformaciones productivas en las regiones de Colombia. O sea, todos estos, y ya para terminar, porque nos toca irnos, las agencias que se crearon a partir de del planteamiento de la misión rural, porque no fue a partir de las FARC, sino, eso es una propuesta que hace la misión rural, es más, la hace José Antonio Campo, de creación de estas agencias, y que están operando, son las que están dirigiendo los PEDETs, que están dirigiendo todo el desarrollo, digamos, de la comunidad hacia adelante, en este momento están funcionando. Usted, si llega a ser presidente, diría no más esto y yo cambio el sistema inmediato. Yo además he estudiado gerencia pública y he participado en desarrollo de proyectos. Sí. Yo siempre creo que la institucionalidad hay que mirarla. Primero, para saber si está produciendo el resultado que se esperaba, que no esté burocratizada, que no entorpezca los procesos del flujo del recurso hacia el objetivo que se quiere. Esa va a ser la línea que yo voy a tener con todas las agencias. Y voy a suprimir las que no funcionen. Y voy a suprimir aquellas que no tengan el cumplimiento de sus objetivos. Y donde yo vea que están cumpliendo sus funciones a cabalidad y que son eficientes, pues habrá que mantenerlas. Eso no se puede hacer con dogmatismo. Pero lo cierto es que yo veo una debilidad institucional en el ministerio. Hemos burocratizado mucho, hemos reducido la inversión y hemos privilegiado el aumento de la nómina. Muchísimas gracias por esta parte primera, que nos ha sido muy interesante oírlo, porque hace rato no habíamos hablado tanto de tantos estos temas. No se vayan, es más, te voy a decir una cosa, acá tengo el libro de mi programa de gobierno. Sí. Y usted va a ver lo que tenemos acá planteado para el sector rural. No, todo es volcado a dos cosas: mejorar la calidad de vida del campesino colombiano, llevar los bienes públicos y que Colombia tenga la productividad en el matrimonio de la agroindustria y el pequeño productor. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana en Vivo. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Revista Semana, en esta edición. En un ambiente de incertidumbre, miedo y actos de agresión, los colombianos van a las urnas. El testamento desconocido de Pablo Escobar, que nunca entró a extinción de dominio. Escritores, músicos y artistas emigran de Venezuela. Y mucho más. Revista Semana, cómprela ya. Llega nuestra edición 200 y con ella un nuevo look. Descubre nuestro renovado diseño con secciones especializadas, mayor interactividad y contenido mejorado. Fucsia, tu séptimo sentido. Cómprala o suscríbete ya. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Para continuar llevándole toda la información actualizada, Laura Puente está preparada para entregarles el análisis y el desarrollo de los hechos noticiosos más relevantes durante la jornada. Y pacíficamente. Cable Noticias, 24 horas de información. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Yo vine a escribirlas en la arena para que se las lleve el agua del mar. Escribí dos palabras: todo vale. Es la enfermedad de Colombia desde hace 30 años. Quiero llegar al Senado para curarnos todos de esa enfermedad. About a single de la Asamblea Nacional. Cable Noticias, 24 horas de información. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cable Noticias, edición estelar.
Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Aquí en Semana en Vivo estamos con el candidato por el Centro Democrático, Iván Duque. Como ya tocamos el tema rural, ya con suficiente ilustración, que me parece muy interesante, además viendo ese libro que usted tiene, dice, el futuro está en el centro. Este es el nuevo libro, este ya sale la próxima semana y ahí le doy la primicia, venga, se lo regalo además para que lo tenga aquí. A ver, y yo le voy a decir, bueno, muchísimas gracias, mire, el futuro está en el centro. Acá lo están viendo ustedes, este es el nuevo libro de Iván, que además, Iván Duque, que tiene muchísimos libros. Son seis hasta ahora, por eso, en 20 años de... Pero eso, mejor dicho, ni que fuera uno... Pero yo le quería, era plantear la siguiente, se me cayó esto, no vamos a dejar. Yo le quería preguntar precisamente por este título de ese libro. Porque uno de los grandes desafíos que va a tener usted si llega a la presidencia es que el expresidente Álvaro Uribe es un hombre de unas ideas muy fijas que el país conoce, ¿sí? Y que mucha gente piensa que no están en el centro, con sobradas razones. Usted, sin embargo, es una persona que siempre ha sido más bien alejado de las políticas radicales y de los mundos radicales, y ha sido una persona más bien de centro, estoy de acuerdo. ¿Usted cómo va a poder hacer esa, digamos, ese baile? ¿Cómo va a danzar ese baile con esos radicalismos que tiene el Centro Democrático? Lo que pasa es que y el usted y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo en muchos temas, y sobre todo relacionados con el expresidente Uribe. Sí. Pero yo quiero ser muy objetivo en una cosa, María Jimena. Yo creo en el centro. Yo creo que el país tiene que superar esos debates anacrónicos izquierda y derecha y mirar hacia el futuro. Mi primer punto que está en el plan de gobierno, que está en este libro, es legalidad. Y la legalidad tiene que ser el matrimonio de seguridad y justicia, donde el país de una vez por todas le diga al criminal, el que la hace, la paga, que la ley se cumpla. Es que este país está sitiado por el AMPA. Hoy tenemos microtráfico creciendo en las ciudades, 200.000 hectáreas de coca, 7.000 millones de dólares de contrabando, 100.000 barriles de combustible de contrabando llegando al año, piratería de software. Y lo que uno se pregunta es, ¿tenemos leyes magníficas para todo? La pregunta, ¿la estamos aplicando? No. Y parte de tener la legalidad es decir, vamos a aplicar la ley, vamos a hacerla cumplir, y el criminal tiene que tener temor del Estado, porque si no, el país va a seguir viendo que el criminal siente que en la medida que tenga más fuerza, tiene más capacidad de interlocución con el Estado, y eso es negativo, eso engendra más violencia. Lo segundo que yo estoy planteando, además déjeme decir una cosa, la seguridad no es ni izquierda ni derecha, es un bien público. Es un bien público y un valor en una democracia necesario para ejercer las libertades. El emprendimiento, que es lo segundo. Yo no veo posible que un país progrese si no tiene una cultura para que haya micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que generen empleo formal. Pero cuando usted tiene un país donde hay 14 reformas tributarias en 25 años, usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. O que tenemos un cerco normativo, 68.000 resoluciones en 15 años, 17.000 decretos, 2.000 y pico de circulares. Yo estoy planteando que el país, para que tenga un entorno empresarial serio, vigoroso, creciente, necesita un marco tributario más competitivo. Necesita eliminar los trámites innecesarios, crear la ventanilla única de comercio y emprendimiento, que nosotros le digamos además al país con muchísima vocación que vamos a tener fondos articuladores para que la ciencia y la tecnología crezcan, incentivos para que haya inversión en esos sectores, lo que ya le dije del campo. Y lo tercero, María Jimena, la equidad.
La equidad no es ni izquierda ni derecha, la equidad es la capacidad de reducir las brechas de la pobreza en la sociedad. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál creo yo que es el principal articulador de una política social? Es un empleo formal y obviamente, desde luego, lo que vamos a hacer en educación y salud. Pero en legalidad, emprendimiento y equidad hay unas tesis fuertes en las convicciones, pero que invitan al país a situarse en el centro y a mirar hacia el futuro. A ver, yo insisto en hacerle mis preguntas, que es, a mí me parece que esto es una muy buena, digamos, política para un país que reconciliado. Pero resulta que este es un país que está en un proceso de reconciliación. Hubo una guerra y mal que bien, con todos los problemas de polarización que hay, hoy hay una guerrilla que en su gran mayoría se desarmó y que ustedes insisten en reconocer que no se ha desarmado. A lo que voy yo es, ¿cómo va a hacer usted para, si llega a ser presidente de este país, para encontrarse con ese país que de todas formas sí entendió que hubo una desactivación de una guerra y que está esperando con añoranza que sigan las políticas de reconciliación y no de confrontación? María Jimena, yo tengo una discrepancia seria. Para mí, el término guerra no es el término que yo acuño cuando veo la realidad nacional. Pero no nos quedemos en esa discusión. Llamémoslo la violencia, llamémoslo el crimen organizado. Si usted me pregunta a mí dónde se tiene que unir el país se tiene que unir en torno al principio de legalidad. Y el principio de legalidad es que nosotros de una vez por todas digamos en Colombia que el criminal debe tener una sanción. Porque yo lo veo en mi generación, yo desde que soy niño estoy viendo siempre procesos para atenuarle al uno, para que el otro se le bajen las penas, siempre es como buscando la solución sobre la premisa de que esta es la última vez. Yo creo que el peor error que se cometió en estos 8 años fue haber dividido a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz. Los enemigos de la paz son los que desde la violencia han querido flagelar a Colombia. Pero todos queremos la paz. Y yo lo que digo es, la paz tiene que ser también la ausencia de criminalidad, o por lo menos que la criminalidad siempre sienta que la autoridad, que la legalidad lo va a perseguir y que va a tener una sanción proporcional. Yo, por ejemplo, nunca he compartido en Colombia cuando la gente dice, no, es que es distinto el crimen de un paramilitar al crimen de un guerrillero. ¿Por qué? Si es un asesinato y debe tener el principio objetivo ante el derecho penal de tener una sanción igual. ¿Usted no cree Pero déjame terminar con eso. Entonces, el principio de legalidad es el criminal no es atenuado por su ideología, el criminal es castigado por la realidad objetiva del crimen que cometió, para que en Colombia, digamos de una vez por todas, el que la hace la paga. ¿Usted cree que ya, o sea, oyéndolo, uno piensa que de todas formas hay un gran sector que usted representa que no va a aceptar nunca que las FARC hayan entregado las armas y estén en política? Sin embargo, usted va a llegar si llega a la presidencia y va a tener un hecho concreto, que es que va a haber una JEP funcionando, un sistema de justicia transicional que se pactó, donde están militares, terceros también, que incluso ya están pidiendo, muchos de ellos también del Centro Democrático, que me ha sorprendido, o de la U también, políticos, y las FARC. Y por el otro lado va a tener también una comisión de la verdad recorriendo el país. Si usted llega a ser presidente de este país, en esa circunstancia, ¿usted acabaría con esos procesos por el tema que usted bien lo planteó aquí, en el sentido que es más importante lo que usted llama la legalidad? María Jimena, primera cosa que usted plantea en su pregunta que me parece importante. Nosotros necesitamos decirle al pueblo colombiano que la verdadera paz implica verdad, justicia, reparación. Yo siempre lo dije, yo no me opongo a que haya amnistía para la base guerrillera. De hecho, yo he dicho ni trizas ni risas. Todo lo que sea desmovilizar a la base guerrillera y permitir su reincorporación a la sociedad, bienvenido. Aquí vine a su programa cuando yo era vocero del No y le dije, María Jimena, yo lo que espero es que los cabecillas de esa organización paguen sus penas, digan la verdad y resárzan a las víctimas. Y le dije, yo no me opongo a que las FARC participen en política, pero no encabece a los criminales de lesa humanidad. Porque el verdadero acto de contrición que tenían que hacer además con el pueblo colombiano era estar dispuestos a someterse a esos 3 principios antes de posar de prohombres como estamos viendo hoy sin haber cumplido sus condenas. Y hay una cosa todavía más aberrante. Me van a decir a mí que es mentira
que no hay armas de las FARC que estuvieron ocultas que hoy las tienen en el antiguo bloque oriental. Me van a decir a mí que no hay dineros escondidos, cuando ya la Fiscalía le está mostrando al país que aparecen testaferratos con dineros ocultos. Yo se lo dije a usted en ese momento y lo ratifico hoy. Si ¿Usted no cree que las FARC se desarmaron? Si hay armas escondidas y si hay dineros escondidos, yo creo que los cabecillas deben responder, porque lo que habría es un engaño al país, María Jimena. Ahora, todo lo que aparece no es que son las disidencias, y yo pregunto, ¿y esas armas luego de dónde salieron? ¿O fue que entraron a partir de diciembre del año pasado? Por supuesto que no. Y lo mismo con los inventarios de bienes. Yo lo que digo es, el país que ha confiado en eso, yo siempre he mantenido mi desconfianza y mi crítica, porque además que la evidencia me ha dado la razón o nos ha dado la razón en muchas cosas, hoy lo que no podemos permitir es que esos dineros sigan estando con testaferros y nadie responda y después digan, no, es que esos son por allá los señores disidentes. No, y lo mismo con el armamento. El armamento que tienen hoy antiguos bloques de las FARC, que ahora llaman bloques disidentes, también debe acarrear un grado de responsabilidad, y ese grado de responsabilidad de demostrarse la continuidad del delito debe llevar a que se pierdan todos los beneficios y caiga todo el peso de la ley. ¿Usted qué le dice a las gentes, o sea, la cantidad de colombianos que sí están sintiendo un cambio profundo en las regiones donde hoy no hay guerra, porque las FARC, de todas formas, hay mucha gente, y la mitad del país y el mundo entero entiende que se desmovilizaron y están hoy haciendo política, como usted dice, sin haber pagado sus delitos, y están haciéndolo porque así quedó en el acuerdo, que ese es otro tema que le voy a preguntar. Pero ustedes, ¿por qué? O sea, cuando el presidente Álvaro Uribe, por ejemplo, desmanteló, digamos, las estructuras más importantes del paramilitarismo en ese momento, que estaba vinculado al narcotráfico, se produjo una reducción de los índices de homicidios y el mundo lo aceptó y todos los aceptamos los colombianos. ¿Por qué no pasa aquí lo mismo, que es un hecho real? Es un hecho real, o sea, ni siquiera aceptan ustedes que las FARC, mejor dicho, hicieron real. ¿A ustedes les parece esto todo una farsa? A ver, es que a mí me da risa porque tú me haces unas preguntas de usted y otras de ustedes. Entonces me haces unas en primera y otras en tercera persona. Porque ustedes, cuando María me refiero Jimena, al Centro Democrático. Yo fui vocero del no en el plebiscito. O sea, ¿es una farsa o no? Para que la gente entienda. Espéreme un segundito, porque usted me articula toda la pregunta. Bueno. Primero que todo, yo nunca en la campaña del plebiscito me referí a las personas que defendían el sí ni como mis enemigos, ni como mis contradictores, ni como mis adversarios. Era un proceso democrático de argumentación. Y yo siempre di los argumentos con los textos en la mano. Entonces lo que yo veo hoy son preocupaciones frente a cosas que se dijeron que no pasaron. Sí. Yo vine acá al programa, María Jimena, y usted misma me dijo a mí, no, Iván, esos señores antes de hacer política tienen que pasar por la JEP y tienen que cumplir sus penas. Mentiras. Mentiras. Hoy ya vimos que eso no pasó. Y entonces nos quedamos maniatados y nos quedamos quietos frente a eso. Yo no creo. Ahora, yo veo que hay una cosa que debe ser absolutamente clara, y es que debe ser absolutamente incompatible el tener una sanción, llámela si quiere transicional, con el desarrollo de la responsabilidad de representación política, por el bien de las víctimas también. Ahora, cuando usted me pregunta, ¿qué siento yo que en algunos municipios se ha mejorado el entorno? Bienvenido. Donde se mejora la seguridad, bienvenido, pero no es solamente por esa situación. El Estado no puede dejar de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, porque también hay otras zonas donde se fueron los brazaletes de las FARC y llegaron brazaletes de otros grupos, o llegaron otros grupos armados ilegales que están haciendo los mismos daños, y ahí también tenemos que recuperar la legalidad. Fue una farsa. Sí. Yo creo que sí hay. ¿Usted en general cree que todo lo que pasó fue una farsa? María Jimena, no nos digamos mentiras. Que estén apareciendo bienes escondidos que no fueron inventariados, eso como lo llama usted. ¿Esto no es una mentira? Y toda mentira es farsa. Entonces no me diga a mí que los bienes inventariados fueron todos, cuando la evidencia muestra otra cosa. Y en el armamento pasa lo mismo. Si dicen que están entregando todas las armas, y al cabo de un proceso de desmovilización aparecen un poco menos de 2.000 hombres del antiguo Frente Oriental, mi pregunta es, ¿esas personas de allá cómo se sienten? ¿No se sienten engañadas? Claro que se sienten engañadas. Yo lo que digo es, hay que garantizar que en este país no se dé un engaño continuado. Y para hacerlo tiene que haber una presión clara de la institucionalidad, del Estado y de la fuerza pública, que las armas escondidas y el dinero escondido
tiene unas implicaciones y una sanción que sí. sea drástica y que sea además para darle confianza al pueblo colombiano. Iván, y también es una farsa la reducción en el número de combates y el hecho de que muchos militares hoy no tengan que enfrentar la misma cantidad de soldados mutilados que antes. También es una farsa. María Jimena, hay que analizar los fenómenos de violencia en el país. Yo he visto, porque estaba más recorriendo toda Colombia, que hay lugares donde antes había más secuestro, ya hoy no lo hay, pero mutó a la extorsión. Y es una extorsión que está creciendo en muchas regiones del país. Hay otros lugares donde antes había más homicidio, hoy no lo hay, eso es una ganancia para el país, pero estamos viendo también mutaciones hacia otros tipos de violencia. Yo lo que digo es que esos fenómenos no pueden ser ajenos. Yo celebro, por supuesto, que haya menos muertes de soldados e inclusive de miembros de grupos armados. Pero lo que no puedo quedarme yo es con la complacencia, el silencio o la tranquilidad de creer que lo que llegó fue el florecimiento de la paz, porque lo que hemos visto son mutaciones de violencia, claro. Y además el Estado colombiano necesita, después de que usted logra sacar grupos armados ilegales, evitar que lleguen otros, y eso no está pasando en muchos municipios que antes eran de influencia de las FARC, o lo que me pasó a mí el otro día en Urabá, que me decía un pequeño productor, mire la que me pasó tan divertido. Me estaban vacunando hace año y medio unos señores que decían que es de las FARC y ahora me llegó el mismo señor, pero diciéndome que era del ELN. Y el argumento, que además suena hasta cómico, pero es trágico. Dice el señor, le pregunté que si no estaba antes en las FARC, y el señor le dijo, no, es que ahora tenemos la franquicia. Ellos están rotando unidades armadas ilegales. Eso no puede ser paz. Lo que hay que garantizar en todo el territorio nacional es que la legalidad, seguridad y justicia realmente prevengan para siempre que esas unidades armadas no estén amenazando a la sociedad colombiana. En ese sentido, lo importante también es tener claro, o sea, y es una pregunta que se le hice antes, pero no me la respondió, no le voy a tutear ya, entonces lo no, me puedo tutear, lo que pasa es que como algunas me las hace, sí, porque es para el Centro Democrático, que me parece que es una tercera persona, porque usted es Iván Duque, que es el candidato, pero representa también al Centro Democrático, pero la pregunta... A usted le gusta hacerme preguntas que quiere que las conteste Uribe, y aquel que le estoy contestando soy yo. No, lo que pasa es que mucha gente sí tiene esa reflexión y constante diciendo, bueno, ¿qué va a pasar si usted llega a la presidencia con una persona tan importante como el presidente Álvaro Uribe? María Jimena, porque detrás, porque fíjese lo que pasó con el presidente Santos. El presidente Santos no se lo aguantó. El presidente Santos decidió de que él era el presidente. ¿Usted le va a hacer lo mismo? Le voy a contar, antes de eso, una anécdota. Sí. Cuando el expresidente Uribe dejó la presidencia, yo fui su asesor en Naciones Unidas casi 16 meses. Estuve con él como profesor asistente, viajando por el mundo, trabajando en sus memorias con él, y recuerdo la siguiente anécdota. Un día llama al presidente Santos, habrán pasado 2 meses después de su juramentación, y le dice, presidente Uribe, voy a cambiar la terna para el fiscal que usted dejó. Era una decisión, digámoslo, uno podía llamarla fuerte, una decisión fuerte. Y el presidente Uribe le dijo, usted es el presidente, haga lo que le corresponde. Yo le puedo dar fe por lo que yo viví. Yo nunca vi a Álvaro Uribe ni pidiendo cargos, ni incidiendo en políticas públicas. Lo que ha pasado en Colombia no se puede reducir simplemente a que es un tema entre 2 personas. Aquí hay un tema de fondo, María Jimena, en lo cual hay una diferencia grande. Y es que el presidente Santos decidió partir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Y partió de la base de darle una serie de canonjías a los grupos armados en los que creo yo no tienen derecho en una sociedad democrática. Y hoy Colombia está pagando las consecuencias. Uno al criminal no lo puede premiar. Yo creo en la desmovilización, en el desarme y la reinserción, pero creo en las penas proporcionales. Creo inclusive que puede reducir sustancialmente penas, pero no la ausencia de las penas. Y entonces, frente a lo que usted me pregunta de qué va a pasar con el expresidente Uribe, yo creo una cosa, a mí me enorgullece trabajar en equipo con él en el partido. Él va a estar en el Congreso, él va a ser el líder de la bancada de gobierno, y yo espero desde la presidencia de la República trabajar con mi bancada y con el líder de mi bancada para presentarle a Colombia unas reformas y al mismo tiempo generar consensos y generar unas coaliciones en el Parlamento que nos permitan con solvencia sacar esta agenda adelante. ¿Cómo va a ser para generar consensos si usted va a
prácticamente a desmantelar con sus propuestas la JEP, va a hacer su propia, como bien lo dijo acá, su propio proyecto de desarrollo agroindustrial. De alguna manera no es que vaya, y en eso es claro, usted no va a hacer trizas, sino que lo va a ignorar. ¿Cómo va a ser eso el acuerdo? Pero hay cuatro, se lo digo porque es que hay un sistema de jurídico ya imperando, está la JEP, están dos fallos de la Corte. ¿Usted cómo va a hacer si usted va a hacer todo lo posible para que las FARC, que ya están haciendo política, no la hagan? ¿Cómo va a ser ese proceso? Perdón, ¿Cómo va a ser? Yo le pido un favor, analicemos bien lo que yo le he dicho. Yo le he dicho no que las FARC no hagan política, sino que la política no la hagan, no la ejerzan los responsables de crímenes de lesa humanidad. Pero voy a ser muy ordenado. Pero ¿cómo va a ser? Voy a ser muy ordenado en mi ¿Cómo hace para devolver las cosas que ya están? La Corte Constitucional dijo que se pueden hacer modificaciones en los desarrollos normativos de los acuerdos. Y por otro lado, el presidente de la República y el Congreso pueden concertar políticas públicas, porque para eso hay una democracia. Yo voy a presentar un acto legislativo para que quede claro de una vez por todas que el narcotráfico no es un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. 2, la erradicación y la sustitución deben ser obligatorias y no voluntarias. 3, lo que le dije ahora, armas escondidas y dineros escondidos debe implicar que se pierdan todos los beneficios y caiga todo el peso de la ley. Y en lo que tiene que ver con la JEP no puede ser un vehículo para institucionalizar la impunidad, porque si no hay penas proporcionales, si no hay penas efectivas, y lo que es más vergonzoso aún, es que en la reglamentación dejaron que decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades y los exime además de cárcel. Claramente eso es un agravio a las víctimas. Entonces yo voy a ejercer en democracia todo lo que la Constitución y la ley colombiana me permite para hacer las modificaciones de fondo. Para eso hay una democracia y para eso se renuevan los mandatos. Iré al Congreso, hablaremos en el Congreso, plantearemos con nuestra bancada y con nuestra coalición los temas, pero para eso hay democracia. Yo no pienso pasarle por encima a nadie, pero dentro de la democracia vamos a ejercer todas las acciones a disposición, tanto del presidente como del Congreso, para sacar adelante esas reformas. Y ya para terminar, ¿cómo va a ser con las FARC? Digamos, si usted está en desacuerdo siendo un presidente, si llega a ser presidente, hoy usted llega a la presidencia de la República y ve que en el Congreso hay los 5 miembros en el Senado de las FARC y los 5 miembros en la Cámara. ¿Qué va a hacer con ellos si usted considera que ellos no deberían estar ahí? Yo espero dejar claro una cosa en el desarrollo normativo, y es que las sanciones tienen que inmediatamente obligar la incompatibilidad con la representación política. Es que va a decir una cosa, en el año 2013, cuando nosotros ni siquiera estábamos en el Congreso, este gobierno sacó un acto legislativo y por proposición de Juan Lozano se aceptó en el Congreso que los criminales de lesa humanidad no podían tener representación política y que solamente podía ser concebible después de pagar sus penas. Lo que hay que hacer incompatible es la representación política, la elegibilidad política con el cumplimiento de las penas por delitos graves. ¿Y cómo va a conciliar usted un país que va a hacer esas medidas, van a de pronto a agrietar aún más ese país, pero ¿y cómo lo va a conciliar? María Jimena, yo soy una persona de diálogo y de firmeza en los argumentos. Yo he estado en el Congreso y he sido capaz de sacar leyes adelante desde la oposición, y ha sido porque he tenido firmeza y capacidad de diálogo. El país lo que necesita es mirar hacia el futuro, y la base de mirar hacia el futuro para construir una paz creíble en Colombia es que al criminal no se le pueda premiar y no se le pueda diferenciar simplemente por su ideología. Yo lo que quiero que los colombianos entiendan es que la legalidad no es un tema de disputa política. La legalidad es la única forma, diciéndole al criminal que el que la hace la paga, nosotros logremos que de una vez por todas en Colombia, para siempre, el criminal no se sienta que tiene prerrogativas por su capacidad de daño. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias. Tú, que ahora sí te puedo tutear. Tú me puedes tutear, lo que pasa es que me gusta que a veces me haces preguntas al imaginario colectivo. Porque, pero muchas gracias, María Jimena. Bueno, a mí me gusta el debate franco y el debate con argumentos. Yo lo que espero es gobernar a Colombia con principios, con una propuesta clara y generar el debate institucional que se requiera para darle a los colombianos esos 3 valores: legalidad, emprendimiento y equidad.
Bueno, ustedes lo oyeron, este es el candidato del Centro Democrático, el doctor Iván Duque, que es uno de los tres que está en este momento en la contienda, que se va a dilucidar el domingo próximo en esa consulta donde va a salir el candidato. Ah, y la última pregunta, ¿Marta Lucía Ramírez va a ser vicepresidenta si usted sale ganando la consulta del próximo domingo? Se la contesto con lo que he hecho desde hace 18 meses. Tengo el anhelo de que mi fórmula vicepresidencial sea una mujer y que tengamos la primera mujer vicepresidenta de Colombia. ¿Ve? Puede ser Marta Lucía. Los espero mañana con otro entrevistado que va a ser, en este caso, fíjese, Marta Lucía Ramírez, otra aspirante a llegar a detentar esa candidatura del centro derecha de este país. Muchísimas gracias, los espero mañana con Marta Lucía Ramírez.